El tema de cáncer lo hemos abordado en diferentes tipos de cáncer. En esta oportunidad lo vamos a hacer con el cáncer de tiroides. Y nada mejor con un especialista en este tema, como es el doctor Mauricio Kasiansky, que es médico cirujano del departamento Cabeza y Cuello del Instituto de Oncología Ángel Rofo, a quien le agradecemos que nos acompañe. Muy buenas tardes, doctor Kasiansky. José Bous al habla. ¿Qué tal, José? Muchísimas gracias por la presentación, muy amable de tu parte por contactarnos y para poder informar sobre esta patología bastante frecuente que se observa en la población, así que muy agradecido. Bien, entonces vamos a empezar por lo básico. Si vamos a hablar de cáncer de tiroides, si podemos dar la ubicación en el ser humano, de dónde encontramos la tiroides y cuál es su utilidad dentro del organismo. Perfecto. Bueno, para aclarar, vamos a hablar del cáncer de tiroides. Es un tumor maligno que se origina generalmente en las células de la glándula tiroides, como bien dice el nombre. La glándula tiroides es una glándula que se encuentra en la región anterior del cuello, bien casi en la base del cuello, un poquito más arriba, y la función de esta glándula es que produce hormonas que son responsables de regular el metabolismo, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y otros procesos vitales del organismo. Es una glándula endocrina bastante importante, la secreción de hormonas tiroides es bastante importante para el funcionamiento del organismo, como bien digo. Cuando estamos hablando de funcionamiento del organismo, la acción de la glándula tiroides para el hombre y para la mujer cumple la misma funcionalidad. La misma función, y en las mujeres ayuda también en conjunto con las otras hormonas que nos distingue de ellas, digamos, pero es la misma función la que cumple. ¿Qué signos puede notar la persona que puede estar ante la presencia de un cáncer de tiroides? Bueno, mira, generalmente las personas consultan como son hallazgos. Hallazgos es decir, un médico, un profesional que manda a hacer una ecografía. Son hallazgos, no, generalmente no vienen a la consulta o sí, pero muy rara vez notando algo en el cuello, como bien la gente por ahí lo describe como un bulto. Entonces, con el advenimiento de mejoras tecnológicas, los equipos ecográficos muy buenos, ya se detectan los nodulitos de pequeños tamaños, hasta menos de 1 centímetro, milímetros, y a veces con características raras que hacen sospechar de un carcinoma de tiroides, ¿no? Quiero aclarar también que dentro del cáncer de tiroides, el más común, el que más abunda entre un 70-80%, es el carcinoma papilar de tiroides. Pero, hay que aclarar también que los cánceres de tiroides no tienen el mismo comportamiento que otros tipos de cánceres que por ahí comúnmente la gente suele asustarse. Entonces, hay que también hacerles saber que no tienen que asustarse cuando presentan este tipo de patología. Consultar y encaminarse para un tratamiento. Ahora, no asustarse, ¿por qué motivo? A ver si lo podemos aclarar. Sí, porque no tiene el mismo comportamiento que otros cánceres de la economía humana, por ejemplo, ¿no? Por decir, un carcinoma escamoso, en el caso de patología del cuello, el carcinoma escamoso se da, por ejemplo, vamos a hablar de la cavidad oral, de la lengua, no es lo mismo, no tiene el mismo comportamiento. El carcinoma de tiroides da tiempo a esperar, a estudiarlo, incluso hay cánceres de tiroides, el papilar, el clásico, que tienen, por ejemplo, menos de 1 centímetro, de 0,5, 0,8, y que se los pueden solamente controlar ecográficamente, no operarlo. Entonces, por eso es que no tiene el mismo comportamiento y a veces las personas cuando leen la palabra cáncer se asustan, pero hay que desestigmatizar eso y para que se tranquilice también el propio paciente y no salir a las corridas y decir como que tengo un cáncer, que la palabra sí está, pero no es el mismo comportamiento que los otros, ya que este carcinoma generalmente se caracteriza por ser multifocal. ¿Qué significa? Que solo la patología da ahí en el cuello, en la mayoría de las veces, cuando recién arranca. Por eso es como que da un tiempo como para poder programar el tratamiento, o a veces, en este caso, como lo dije anteriormente, en algunos poder observarlos cuando son de pequeño tamaño.
Marcabas que generalmente llega a consulta derivado por algún especialista que por algún motivo ha hecho algún otro tipo de estudio para alguna otra evaluación de patologías. ¿Puede ocurrir que el cáncer avance y que no se dé cuenta la persona, no esté evaluado médicamente? ¿Avanzar hasta qué punto en esos casos puede ocurrir? Excelente pregunta, José. Bueno, mira, generalmente concurre el paciente como hallazgo, como lo dije, cuando, por ejemplo, concurre un cardiólogo, hipertensión arterial, a un chequeo. El cardiólogo envía a hacer un microdoppler de los vasos del cuello para ver si tienen placas de ateroma, esas cosas. Y cuando evalúan el cuello, el ecografista mismo suele ver el nódulo en la tiroides. Entonces, generalmente ahí es donde ocurre la primera consulta, que si va al endocrinólogo o directamente al cirujano de cabeza y cuello. Ahora, con respecto a la otra, de lo que es el avanzado, eso sí, generalmente el paciente concurre palpándose algo en la parte lateral, que son los ganglios, porque esto tiene una afectación ganglionar. La tiroides, para que dé síntomas, tiene que ser muy grande, y para que empiece a invadir otros órganos que está ahí cerca, la tráquea o el esófago, tiene que ser bastante agresivo y tiene que crecer bastante también para que pueda dar sintomatología. Si no, un nódulo de 4 o 5 centímetros, solamente por el tamaño que uno se puede observar, es solo la parte, por decirlo, estética, pero después que dé sintomatología es muy raro. Entonces, detectado el cáncer, que hay biopsia de por medio, ¿qué son los pasos a seguir por parte del profesional actuante? Bueno, bien. Cuando se detecta el nódulo en la tiroides, lo primero que viene, dependiendo del tamaño, generalmente se punza mayor a 1 centímetro. A veces hemos visto punciones por menos de 1 centímetro, lo que mide el nódulo, pero va la punción guiada por ecografía. Ese es el método exacto que puede dar el diagnóstico y el proceso a seguir. Obviamente, no todos los nódulos son cáncer de tiroides. En este caso que estamos hablando del cáncer de tiroides, ese es el método diagnóstico, el gol estándar, es la punción guiada bajo ecografía. Una vez que tenemos eso, ya el tratamiento, o sea, dependiendo del estadio, o sea, ahí nosotros lo que hacemos es pedimos una ecografía, a veces si lo amerita una tomografía, dependiendo de la sospecha o el tamaño, y bueno, es como que se dice, se estadifica, se lo pone dentro de una estadificación, si tiene ganglios comprometidos en el cuello o no, y de acuerdo a eso viene el tratamiento, que es la cirugía. Y después de la cirugía ya empieza el terreno de lo que es el endocrinólogo para ver si necesita, de acuerdo a lo que viene del informe anatomopatológico, bueno, que es bastante extenso eso porque hay ciertas características que tiene que cumplir lo que uno extrae, digamos, extirpa, para ver si complementa con yodo o no. Generalmente el temor de aquellos que viven el paso por el cáncer, por cualquier tipo de cáncer, y recibe un tratamiento. ¿Qué posibilidades de regresar esos nódulos malignos de tiroides? Bueno, como te dije en un momento, esto se caracteriza por ser multifocal, es decir, que puede ir para cualquier lugar del cuello, pero generalmente afecta si la tiroides tiene dos lóbulos, uno derecho, otro izquierdo, y en el medio un puentecito que se llama istmo. Cuando se encuentra en un lado, vamos a suponer el derecho, y uno a veces saca la tiroides, dependiendo siempre del tamaño y las características, o saca la mitad de la tiroides o termina sacando toda la tiroides. Y de acuerdo a eso hace lo que se llama un vaciamiento central, es decir, si el nódulo está del lado derecho, uno saca los ganglios que están sobre un nervio, que es el que mueve las cuerdas vocales, que se llama nervio laringio recurrente. Entonces, saca eso, ¿no? Entonces, al sacar esos ganglios, el índice de que recaiga en otras partes es muy bajo. Más o menos, uno, digamos, por ahí la gente tiene miedo de que eso vuelva. Puede pasar, sí puede pasar, pero es en un porcentaje bastante bajo de que vuelva a recaer, obviamente dependiendo del tratamiento posterior, si con la cirugía ya está o necesita tener tratamiento con yodo. ¿Qué pasa obviamente en estadios más avanzados el índice de recaída va aumentando, ¿no? Es dependiendo del estadio.
Pero en estadios bajos tiene un excelente pronóstico, un 90-95% de sobrevida a los 5 años. Así que es muy alentador. ¿Qué pasa con las hormonas durante este proceso donde está con la enfermedad y en tratamiento? ¿Y qué pasa una vez que ese tratamiento termina? Bueno, cuando uno, digamos, está afectado por esta patología, no siempre está lo que puede ser o hipotiroideo o hipertiroideo, es decir, con hormonas bajas o hormonas altas. Hay pacientes que son eutiroides, es decir, las hormonas están normales, y cuando uno saca las glándulas, vamos a suponer que sacamos toda la glándula, lo puede suplantar tranquilamente con levotiroxina, un medicamento lo toma a la mañana, y de eso ya, por ahí la dosis lo maneja el endocrinólogo, pero con una pastillita a la mañana suple todo lo que sea la función de la hormona tiroidea. El 24 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Tiroides. ¿Es una fecha que usted tiene mayor cantidad de consultas o se dedica esa fecha, días anteriores y posteriores, a tratar de trabajar en un aspecto de información? Muy buena la apreciación. Uno trata de informar porque no hay como un método de screening, de decir, bueno, me voy a hacer una ecografía como uno a veces se hace un laboratorio, una radiografía de tórax. No es por método de screening que uno va, se hace la ecografía, sino es más de información y de tratar de dejar tranquila, digamos, a la población, a los pacientes que padecen esto, de estar tranquilos ante esa patología, de no asustarse, que eso es lo fundamental, porque vuelvo a repetirlo, esto no se comporta como otros tipos de cánceres de la economía humana. Entonces, es bueno informar y saber cómo proceder ante la presencia de esta patología en el paciente, ¿no? Muy bien. Siempre trato de dejar los últimos minutos de las entrevistas para que aquello que no se preguntó, aquello que quedó a lo mejor no desarrollado, el especialista lo pueda agregar en estos minutos finales. En este aspecto, ¿qué mensaje desearías transmitir? Bueno, lo que hay que dejar en claro es que las personas, los pacientes, tienen que, ante cualquier duda, digamos, de tener algún nódulo en el cuello, consultar al especialista, consultar al endocrinólogo. Es un trabajo multidisciplinario, eso es fundamental. El cirujano, el endocrinólogo, es fundamental que se trabaje en conjunto. Pero bueno, ante la duda de detectarse algo en el cuello, la consulta rápida es lo que salva y es lo que llega a veces hasta la curación total del paciente. Siempre estar un paso adelante, no tener miedo y consultar. Doctor Mauricio Jasiansky, médico cirujano del Departamento Cabeza y Cuello del Instituto de Oncología Ángel Roffo, te agradezco esta comunicación y toda la información brindada. Muchísimas gracias, José. Te mando un fuerte abrazo y estoy para lo que necesiten. Hasta la próxima oportunidad y agradecido nuevamente. Muy amable, gracias.